Bien, ya estamos de regreso y como habíamos anunciado, debe estar con nosotros el pastor Domingo Guzmán, un joven altruista, entregado, un hombre que podríamos decir es un ave fénix. Desde abajo pues llega y realmente no hubo, digo, aunque los obstáculos existieron, pero por la gracia de Dios pudo rebasar estos obstáculos y lograr lo que él ha anhelado en su vida. Así que hoy milita como pastor de la iglesia adventista. Así que bienvenido, Domingo Muchas Guzmán. gracias, David. Un placer estar aquí con ustedes. Buenos días. Muy buenos días, Dios te bendiga. Amén, bendiciones más. Domingo, vamos a hablar un poquito de un tema que sé yo, para muchos es un poquito complicado, pero entendemos que no tiene ninguna complicación, simple y llanamente sentarse a analizarlo. Y es con relación a los, o sea, ¿por qué existen tantas denominaciones hoy en día? Cuando te refieres a denominaciones, O sea, iglesias. Iglesias. La gente habla de iglesia, o sea que hay un pentecostal, que están los católicos, están los pentecostales, los bautistas, adventistas, y así sucesivamente. bueno, hay muchas, vamos a decir, posibles respuestas a esa interrogante que mucha gente tiene. Sin embargo, para poder comprenderlo bien, hay que hacer una diferencia entre lo que es religión, entre lo que es iglesia, entre lo que es fe, credo. O sea, cada una de esas cosas tienen una definición distinta. Entonces a veces las personas pueden confundir lo que es una religión, lo que es una fe, lo que es un credo con lo que es una iglesia. Entonces es bueno hacer esa diferenciación. O sea, religión, básicamente en el mundo hay alrededor de unas 9 grandes religiones, que es de donde se desprenden todas las religiones que hay. Dentro del marco de la pregunta tuya, tiene que ver con el cristianismo, que es una de esas 9 grandes religiones. Está el islamismo, está el budismo, está el hinduismo, o sea, hay diferentes. Entonces el cristianismo, que es la religión que profesan los seguidores de Jesucristo, tiene alrededor de unos 1.000 millones de seguidores en todo el mundo. Sí. Y de esos 1.000 millones de seguidores, pues lógicamente también hay diversos, vamos a decir, líneas o formas de pensar. Y es ahí donde la gente tiene la confusión, o sea, ¿por qué hay tantas religiones? No hay tantas religiones, hay solamente 9 grandes religiones. Y de esas 9 grandes religiones, pues el cristianismo es una de ellas, y dentro del cristianismo pues hay una gran cantidad de, vamos a decir, diversidades de creencias dentro del cristianismo. Ahora, aún así, lo más importante dentro de esa pregunta tuya es que si las personas se interesan por saber, es porque de alguna manera hay en ellas inherentemente una inquietud en relación a lo que es Dios y lo que significa, ¿verdad?, la dimensión espiritual. O sea, hay una preocupación, hay un deseo de conocer. Exactamente. Pastor, pero sin embargo, según la Biblia, tengo entendido que el único autorizado para predicar para hacer iglesia fue Pedro, que lo designó Jesucristo. Entonces, si los católicos tienen más de 2.000 años y las otras son más jóvenes, ¿quién autorizó a las demás personas o pastores para crear más iglesias? Bueno, mira, debo aclararte, realmente acabas de decir, por ejemplo, que los católicos tienen 2.000 años, eso no es cierto. ¿Más? No es cierto. O sea, menos. Es bueno que entendamos que la tradición enseña cosas que usualmente no están muy apegadas a la realidad histórica. Okay. Eso tradicionalmente es lo que la gente piensa, pero no es la realidad histórica. La realidad histórica es muy diferente. O sea, el cristianismo está básicamente históricamente definido por ciertas etapas que se han catalogado así a través de historiadores que lógicamente tienen el peso y la, vamos a decir, la representatividad hasta científica, pudiéramos decir, para poder probarlo. Entonces, mira, lo primero es que la iglesia, y ahora voy a utilizar esa expresión iglesia para referirme, digamos, al cristianismo en sentido general. Okay. La iglesia, su primera etapa se le llama era apostólica. En la era apostólica no existía una religión como tal. Existía un movimiento cristiano que surge a la aparición del personaje histórico Jesucristo. Y ¿Quién divide la historia? ¿Quién divide la historia? Entonces Jesucristo
deja una serie de seguidores en primacía, unos 11, porque recordemos que Judas muere, Sí. esos 11 seguidores, en ellos Jesús descarga la responsabilidad de presentar el mensaje de lo que es su filosofía, que es el cristianismo. Esos 11 hombres vivieron alrededor de unos 90 años, entre el año del nacimiento de Jesús hasta la muerte de Juan, que es el último, que muere en el año 100 y algo, o sea, fueron realmente 100 años. Esa era, se le llama era apostólica. Durante esa era no hubo problemas con la religión cristiana, porque era muy fácil resolver cualquier tipo de desavenencia en cuanto a creencia, por una sencilla razón: los apóstoles estaban vivos, y cuando había alguna diferencia, pues alguien tenía alguna iban duda, al diccionario, pues, que era eso, que no, era- iban donde Pedro, donde Exacto. Marcos, donde Juan. Mira, Jesús era esto, sí, porque eran testigos Claro. que estuvieron con él. Ahora, con la desaparición de los apóstoles después del año 100, la iglesia entra en una etapa bien difícil, en la que comenzaron personas a tener ideas y planteamientos con relación al cristianismo, y esos planteamientos entonces se convierten en las filosofías que le dieron origen a muchas de las creencias y formas de pensar que tenemos dentro del cristianismo hoy día. Para darte un ejemplo, uno de esos pensadores fue Arrio. Arrio vendía el postulado de que Jesucristo no era Dios, sino que era un hombre, que era hombre nada más, que no tenía la parte divina. Entonces, Arrio vendió esa idea, esa filosofía, y lógicamente de las ideas de Arrio, hoy en día nosotros tenemos, segmentos del cristianismo que creen que Jesús no era divino, sino Que no era Dios, que no era Dios, sino que era simplemente un hombre. Para que tú tengas una idea, otros de esos elementos fueron, por ejemplo, los ebionitas, los docetistas y otros pensamientos. Esos pensadores dieron al traste con lo que pudiéramos llamar las bases de la filosofía cristiana que tenemos hoy día. Ok. Y esos pensamientos, fíjate, todavía yo no te he hablado de denominaciones, o sea, no hay denominaciones. Sí, porque el tiempo que Solamente hay ideas. Ahora, vámonos al elemento de donde la tradición se sostiene para decir, por ejemplo, que Pedro fue el primer papa, o que Pedro, no. Ese texto está mal interpretado. Porque Pedro nunca llegó a ser papa. No, jamás. Y además, en primer lugar, mira por qué la historia es bueno conocerla. Pero descargó la responsabilidad. No, ni siquiera No, eso. Piedra sobre piedra. Vas a ver ahora, Ah, te no. voy a hablar de la historia. Mira, históricamente hablando, cuando Jesús desaparece del escenario, quien queda enfrente de la iglesia no es Pedro, es Santiago. Y hay razones lógicas por las cuales Santiago tenía que quedar al frente. Porque Santiago era el mayor de los apóstoles, era la persona que tenía, Sí. socialmente hablando, era el que tenía el peso para tomar esa fuerza. Entonces, tú preguntas, vámonos a la historia, ¿quién fue el primero en ser encarcelado y muerto por su fe cristiana? Fue Santiago, porque él era la cabeza líder visible política del cristianismo, no era Pedro. Ahora, ¿qué pasa con Pedro? Hay una confusión con respecto a un texto que hay en Mateo 16, donde Jesús le dice a Pedro: mira, tu nombre es Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las Exacto. puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Pero mira qué interesante, Jesús lo que le está es llamando la atención a Pedro, y le está diciendo: mira, tú no eres más que un hombre, la roca, o sea, la roca soy yo. Pedro, la palabra Petra en el griego, en el original piedra. griego, es piedra, y roca es diferente. Entonces Jesús lo que le está diciendo a Pedro es: mira, tú eres más que una piedrita, un canto rodado, un pedazo de piedra. Yo soy una roca. Tú eres Pedro, yo soy la roca. O sea, la iglesia se va a edificar sobre mí, sobre la roca. Y sobre mí, al ser edificada la iglesia, las puertas del Hades o del sepulcro no van a prevalecer contra ella. En otras palabras, aunque yo me muera, la iglesia va a continuar. Entonces yo pregunto, Pedro se murió y Jesús murió primero. Es sobre la muerte de Jesús que la iglesia está edificada, porque Jesús resucitó, pero Pedro no ha resucitado. También es verdad. Entonces ese es el punto. también- Pero además a Raquel, corroborando con Domingo, el pastor Domingo Guzmán, con relación a la Iglesia Católica, no fue ni siquiera la primera. O sea, antes estaba el cristianismo, pero Constantino, pues, por un deseo de estrategia. estrategia, exacto, un deseo estratégico, Estrategia entonces política. crea
cree entonces la Iglesia Católica, pero no es ni siquiera cristiano. Yo debo acotar, tal vez decir, por ejemplo, Constantino no necesariamente fue el creador. Constantino lo que hizo fue darle al cristianismo un valor que no tenía. Recordemos, Roma, poder político, era que gobernaba el mundo en ese entonces. Y lógicamente nos fuimos muy adelante. O sea, te estoy hablando de que pasaron muchas cosas después de los apóstoles, muchos movimientos. Entonces surge un movimiento, digamos, el más serio, es el movimiento de los monjes, de los... no quiero darle matiz solamente de un solo lado, pero esos movimientos filosóficos cristianos dieron al traste con un elemento en el que el sínodo comenzó a reunirse, comenzaron a haber concilios. Es cuando los diferentes, vamos a decir, monjes o la palabra correcta sería obispos de diferentes iglesias. Para darte un ejemplo, Timoteo, el de la Biblia, era un obispo. Timoteo era obispo de la iglesia en Asia Menor, la iglesia de Éfeso. Entonces, esos obispos que estaban dispersos en diferentes lugares, cada cierto tiempo venían y se reunían y allí tomaban decisiones. Ese elemento de ir creando ese nivel de unidad provocó que el acercamiento entre ellos, lógicamente, señalara liderazgo. Y ahí es donde comienza el tema. El obispo que estaba en Roma, de paso, la carta del apóstol Pablo a los romanos, fue la carta que él escribió a los cristianos que estaban en Roma viviendo. Entonces, esos cristianos romanos establecieron una iglesia en Roma, una iglesia cristiana que no tenía nombre. Lo de católico viene por lo que es el significado de la palabra católico en el idioma griego, que significa universalidad. O sea, la iglesia católica era como la iglesia universal. Ahora bien, esa iglesia romana era igual que las otras iglesias en cuanto a filosofía. Sin embargo, con el acercamiento hacia el imperio romano, esa iglesia comenzó a recibir una influencia, vamos a decir, negativa dentro de lo que era la filosofía cristiana. Por ejemplo, los romanos adoraban imágenes, los romanos adoraban al sol, los romanos adoraban ciertos elementos que no eran parte de lo que era la costumbre cristiana de adoración. Constantino sí es responsable de lo siguiente: al imperio romano comenzar a decaer, estoy hablándote ya alrededor del año 300, 400, por ahí, el imperio romano comienza a decaer fuertemente. Y hay que buscarle una solución. Tú dijiste estrategia. Mi imperio se me está desquebrajando y el único movimiento filosófico que está creciendo sin parar es el cristianismo. Los cristianos tú los matas 1000 hoy y salen 3000 por otro lado. Entonces él se dio cuenta que hay un elemento que yo puedo sacar ventaja de él, y entonces es Constantino el que toma la decisión como emperador de comenzar a abrir, vamos a decir, una puerta, una brecha al cristianismo. Lo primero que él hace es que le permite construir iglesias. Antes eso no se podía. Claro. Y luego de construir esas iglesias, las congregaciones comienzan a surgir, y casi ya en el lecho de su muerte, Constantino hizo entrever que él también había abrazado la fe cristiana. Y lo que hace eso, el abrazar la fe cristiana, Constantino, lo único que permite es que el cristianismo se convierta, vamos a decirlo así, en una religión de carácter oficial político. Okay. Bueno, nosotros está muy vamos... interesante el tema. Yo sí, tengo una pregunta, pero sabemos que tenemos que ir a la pausa. Correcto. A una pausa, pero dentro de esa pausa vamos a escuchar una selección musical interpretada por Domingo Guzmán. Domingo no solo es pastor, sino que también ha grabado 2 producciones. 6 producciones ya. Oye, yo estaba lejos. 6 producciones discográficas. Así que vamos a escuchar un tema musical en la voz de Domingo Guzmán. Cuando las arrugas hagan surcos en tu piel, cuando en tus brazos ya las fuerzas no estén, cuando los problemas de la vida crezcan más y no te contentes
con dinero y vanidad. Al querer leer tendrás los lentes en tu faz, y al caminar un tercer pie te ayudará. Cuando te des cuenta de que no valió esperar, y a pesar de todo estés vacío, entonces sí le dirás a Cristo: heme aquí, Señor. Ahora sí le dirás a Cristo: te necesito hoy. Cuando solo quede sombra de lo que existió, cuando solo queden tus despojos. Piensas que eres joven y que siempre lo serás, que no es el momento y que Dios puede esperar. Aprovecha ahora los talentos que Él te dio, no los desperdicies en un mundo sin razón. Pues dime, ¿cómo harás cuando en tu día no haya un sol? ¿Dónde cubrirás tu alma para hallar calor? Pues tú sigues insistiendo en no ver la realidad. Quieres esperar a estar vacío. Entonces sí le dirás a Cristo: heme aquí, Señor. Ahora sí le dirás a Cristo: te necesito hoy. Cuando solo quede sombra de lo que existió, cuando solo queden tus despojos. Domingo Guzmán compartiendo con nosotros. Nos quedamos aquí para continuar hablando sobre este tema tan interesante, Domingo, que realmente, bueno, llama mucho la atención, y a veces entonces podríamos preguntarnos por qué protestantes y católicos. Pues ya tú has hablado bastante sobre esta situación. ¿Cuál es tu pregunta, Raquel? Porque tú estás inquieta. No, está bien. Realmente, antes de eso, mira, felicitar esa canción muy bonita. Gloria a Dios. Y además de eso, es la misma vida que él está hablando. Exacto. Porque mucha gente dice: yo estoy muy joven, no me puedo convertir ahora. Más adelante, y al final, lo que no tiene tiempo, entonces lamentablemente fallecen y no se van en comunión con el Señor. Mi pregunta es referente a lo que estábamos comenzando ahorita, referente a Constantino. Que con el asunto del concilio. Yo tengo entendido que realmente en esa época las mujeres eran cristianas porque se habían casado con diferentes personas de diferentes comunidades. Entonces usted sabe que por siempre las mujeres, cuando le hablan al esposo, el esposo hace lo que dice la esposa, por supuesto. Claro. Entonces el cristianismo estaba cogiendo auge. Entonces ahí que Constantino decide convertirse para de adentro destruir la iglesia. Entonces yo le pregunto, ¿dónde estaban los protestantes y las demás denominaciones cuando vieron la persecución en esa época? Mira, es bueno que sepamos que, como dije, yo hice un salto muy alto en la historia. Sí. O sea, y si dejo ese vacío, pues pueden quedar algunas lagunas. Recordemos, el cristianismo para los romanos no era más que un movimiento que se levantaba y que creaba problemas a nivel político, y que era necesario refrenarlo de alguna manera. Claro. Pues lógicamente los romanos refrenaron con fuerza el cristianismo,
y los cristianos eran vistos como elementos que eran disociativos, problemáticos. El imperio persiguió a los cristianos de una manera muy, muy atroz. Uno de los, por ejemplo, hechos históricos muy conocidos es el caso de Nerón, el cual le prendió fuego a Roma y acusó a los cristianos de haberlo hecho con el propósito de justificar una matanza indiscriminada de cristianos. Como te digo, el cristianismo era visto como algo muy despectivo en el imperio. Ser cristiano en esa época no es como hoy, que uno se llena de vamos a decir, de alegría y de gozo, de decir soy cristiano. En esa época los cristianos tenían que vivir escondidos y la única manera de poder reunirse era en las casas. Para poder identificar las casas donde había cristianos, hubo que idearse mecanismos para eso, porque como era prohibido, entonces es ahí donde surgen ciertas figuras icónicas del cristianismo. La primera figura icónica que surge es la del pez. La palabra pez en el griego se parece mucho a la palabra Jesús, entonces, y como Jesús estaba muy relacionado con aquello de la pesca milagrosa y eso, pues los cristianos comenzaron a usar una escritura en forma de pez que se colocaba en las casas, y así se sabía que ahí había cristianos, y de esa manera se evitaba el ser perseguidos o encontrados. Ahora bien, cuando ya tú vienes a ver a Constantino en el ambiente, ya la iglesia cristiana de Roma era una iglesia económicamente muy poderosa. Roma era la capital del mundo, era la capital del imperio, era el equivalente a Nueva York hoy día. Sí, sí. Entonces, en Roma se concentraban los cristianos de mayor influencia, de mayor poder económico, y esa iglesia cristiana de Roma, en esos concilios de lo que te mencionaba ahorita, claro, su influencia política era muy alta, muy grande. No era que era la única, no era que era la que tenía la decisión final, pero los pobrecitos obispos que venían de otros lugares, a veces ellos pasando todos los trabajos del mundo para llegar hasta el lugar del sínodo o del concilio, pero el séquito del obispo romano era una cosa impresionante. Ese hombre llegaba con un arsenal de personas que lo anunciaban primero y venía cargado en un carro. Entonces eso comenzó a crear la idea de que el obispo de Roma tenía poder sobre los demás obispos. A crear la idea, no era que existía eso. Imagínate cuando se hace cristiano Constantino. Al hacerse cristiano Constantino, su obispo, ¿quién es? El obispo romano. Claro. Por lo tanto, él le cedió cierto nivel de poder político a ese obispo y comenzó ese hombre a firmar decretos, a hacer bulas, a hacer elementos. Y es ahí donde surge, y lo estoy contando así brevemente, surge lo que lamentablemente desde el principio el Señor ha condenado. En la palabra no está bien visto el que el gobierno esté ligado con el tema religioso. Entonces eso crea problemas, porque tú tienes una influencia sobre la forma de pensar del individuo cuando tú manejas elementos espirituales con él. Entonces el político, cuando se mete en esos elementos religiosos, tiene una influencia muy fuerte, que puede ser para bien, pero en el caso de Constantino no fue para bien, sino para mal, porque entonces Constantino le dio poder al obispo romano, pero dentro de esos poderes que le dio, también le pidió cosas. Y una de las cosas que le pidió, bueno, nosotros los romanos adoramos imágenes, ustedes no, pero podemos hacer una mixtura. En vez de adorar las mismas imágenes que nosotros, ¿qué les parece si nosotros comenzamos a adorar mejor elementos cristianos? Entonces ahí es donde surgen los San Pedro, los San Pablo, los y entonces, para que tengamos una idea, si tú notas la imagen de la diosa Venus, la imagen, la forma en la que está hecha esa diosa, y tú tomas una virgen cualquiera del mundo católico o del mundo tradicional, porque no solamente los católicos adoran imágenes, hay otras religiones que lo hacen, tú te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo. O sea, es una similitud enorme. Eso se lo debemos a Constantino, porque él hizo una mixtura entre la verdad y el error. Entonces los cristianos, no es nada malo si adoramos a San Pedro, que era el primer apóstol, no es nada malo si adoramos a San Juan. Y entonces vino el tema de la conciencia con este libro. Aquí dice que no se puede hacer eso. El Señor dice claramente que no puede hacerse. Entonces, como viene la dicotomía, si tú no me sirves a mí, entonces tú eres un enemigo de mi gobierno, eres un enemigo del Estado, eres un enemigo del imperio, comienzo a perseguirte. Esa es la realidad.
¿Hasta cuándo pasó eso? Bueno, la Biblia incluso en términos proféticos había predicho que eso iba a ocurrir. Y en el año 538, que es cuando surge realmente el imperio, el poder papal o el poder católico romano, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, en el año 538, fíjate, más de medio milenio después que Jesús nació. O sea, no es cierto que Pedro, mira, la Iglesia Católica Apostólica Romana, 538. ¿Por qué se toma esa fecha? Porque es la fecha en la que los reyes paganos que quedaban sucumben ante el poderío del Imperio Romano. Entonces ellos se negaban a aceptar vamos a decir, una iglesia universal. Entonces ellos decían, no, todo el mundo tiene que tener derecho a estar libre de tomar. Pero entonces ellos caen ante el poder político romano y entonces la Iglesia Católica toma a partir de ahí un dual papel, un papel doble, papel de religión y también un papel político. Entonces ahí básicamente es donde surge. A partir de ahí entonces comienza otra historia que termina en 1517. Fíjate, 1517, con un monje de ellos mismos que se atreve a decir, no, espérate, aquí hay cosas que están mal. Y a partir de ahí es cuando surge el nombre de protestantes. Ahora bien, eso no significa que durante esos 1000 años casi que hubo, no haya diferencia. Hubo muchísimas. Tú tienes a los valdenses, tú tienes ahí, bueno, una gran cantidad de movimientos que eran contrarios a lo que era o sea, que practicaban y eran contrarios porque ellos practicaban lo que dice la Biblia. Dice. O sea, los valdenses, y entonces, por ejemplo, para que tengas una idea, los valdenses, su propuesta era la Biblia. Y ellos no permitieron que este libro cayera en cuanto a importancia. Sin embargo, la iglesia popular, el catolicismo, no permitía que la gente leyera la Biblia por temor a la interpretación. Precisamente temor a que alguien tenga una idea. Entonces se evitaba que la Biblia se tradujera a idiomas que el pueblo leyera. Estaba solamente en latín, solamente el clero y la aristocracia podía leer latín. Martín Lutero la agarró y la puso en alemán. Sí. Y cuando la gente comenzó a leer, las cosas comenzaron a cambiar. Porque ya tú no me puedes decir a mí algo que yo puedo leer yo mismo. Claro. Bueno, gracias a Domingo Guzmán. Realmente el tiempo se nos va rapidísimo. Bueno, yo espero haber contestado la primera pregunta, que era la que estábamos contestando. La razón. Y también la segunda. No, y además de eso, cuando van surgiendo muchas preguntas en el camino, porque mira, ahí mismo dice Jesús que él no tuvo todas las condiciones de ser político, sin embargo, él rechazó todo eso porque era un hombre divino. Exactamente. No, hizo milagros y la gente fue un político potable, pero él nunca. Y aunque él él era y es y seguirá siendo el dueño del mundo, no se mezcló. Exactamente. Ha sido la diferencia. Me gustaría brevemente sí señalar algo, o sea, el hecho de que estos elementos que acabo de mencionar históricos y que haya tenido la necesidad por un tema histórico de mencionar una denominación específica, no significa eso que una persona que porque esté en una fe o algo no puede abrazar la verdad. Usted simplemente tiene que afianzar su vida en temas relacionados con lo que es la palabra de Dios. Si usted se apega a lo que la palabra de Dios dice y hace de eso vamos a decir, su guía, su manera de pensar y su filosofía, pues no va a tener ningún tipo de inconvenientes, porque la palabra de Dios es una. No es cierto que haya, como te digo, una obligación a irse a lo diverso en cuanto a la forma de pensar del cristianismo. Bueno. Gracias al pastor Domingo Guzmán por compartir con nosotros ese tema tan interesante, pero además esa selección musical que realmente llega a lo más profundo del corazón. En breve estaremos compartiendo los deportes con Bolívar Oran Minier.